Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio me acompaña Liliana Flores, coordinadora de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Denver. Gracias Lili por estar acá. Muchas gracias, al contrario, por la oportunidad de poder hablar un poquito sobre nuestros jóvenes a toda nuestra audiencia. Lili, ¿es la primera vez que estás en el programa? ¿La primera vez? ¿No me habían invitado? No puedo creerlo, ya hemos iniciado nuestro cuarto año, creo, del programa y apenas hoy vienes. Apenas hoy me convenció María Inés. Lili, o Liliana, perdón, o Lili, como sea. Antes de empezar a hablar de los jóvenes, ¿por qué no nos platicas qué haces tú, cuál es tu trabajo y por cuánto tiempo lo has estado haciendo? Bueno, yo he estado trabajando en la Pastoral Juvenil como en la oficina del Ministerio Hispano casi 8 años, aproximadamente en septiembre tal vez serían los 8 años, aunque trabajando con jóvenes tengo como desde que tengo 12 o 13 años que me metí yo. Hace poquito, sí, hace poquito. Más de 20 años de experiencia de trabajar con jóvenes, especialmente con adolescentes. Mi trabajo ahorita es acompañar a los grupos de jóvenes y a sus líderes en el proceso que ellos llevan de formación para los jóvenes que asisten a los grupos y a los jóvenes también que no asisten, o sea, en el proceso de evangelización de esos jóvenes. Trabajo con los líderes en formación para ellos, visitando los grupos, dando temas, haciendo retiros, organizando eventos como el Encuentro Juvenil que hacemos cada año, donde podamos llevar y transmitir la fe a los jóvenes hispanos en nuestra diócesis particularmente. ¿Eres originaria de Ojinaga, Chihuahua? De Chihuahua, Ojinaga, Chihuahua, sí, de la frontera. Casada con 2 niñas. Casada con 2 niñas hermosas y un esposo bien guapo también. Qué bueno. No quiero decir nada de eso. Se me ocurrió algo. Bueno, trabajar con jóvenes. ¿Qué es lo más difícil, Liliana, de hacer pastoral juvenil o de intentar trabajar con jóvenes hoy en día? Yo pienso que la realidad que vivimos hoy vivimos en un mundo mucho más global, los jóvenes tienen mucho más contacto con la tecnología, con el ruido, con la música, con los programas de televisión, y es muy difícil alcanzar a captar la atención de ellos. El tener su atención, el obtener que pongan atención a lo que estás diciendo y que empiecen a razonar o procesar, hacer un proceso de razonamiento, eso es súper difícil, no teníamos eso en el pasado. Tal vez por el hecho de que no había tanta televisión, no teníamos tanto acceso a internet, los jóvenes tenían menos contacto con el mundo exterior. Ahora el mundo pues es todo el mundo, literalmente para ellos, y ellos reciben información de todo el mundo, de todas partes, y es muy difícil trabajar con eso. Y sobre todo están muy distraídos, los jóvenes están muy metidos en su propio mundo. Ahora el joven pasa demasiado tiempo solo, y entre ellos y interactuando con una computadora en vez de con personas, entonces eso hace dificilísimo como obtener su atención. Perdón, ¿son los jóvenes hispanos especialmente vulnerables a esta realidad? ¿Son de alguna manera distintos a los jóvenes en este país, pues? Yo pienso que no, yo pienso que su realidad es bastante similar a otros jóvenes. La diferencia es que vienen de familias hispanas y con valores diferentes en cierta forma, con una cultura distinta, pero no, son igual de vulnerables que cualquier otro joven. La verdad es que yo trabajo con los hispanos y tengo mucha más experiencia o me doy más cuenta de lo que a los hispanos les pasa, pero me doy cuenta también en eventos a veces de los americanos que es igual de complicado. Ellos tienen que hacer como mucho, cosas tecnológicas, eventos tecnológicos donde llaman la atención y puedan atraer la atención de los jóvenes para poder captar esa atención, precisamente porque su realidad es muy semejante. Pareciera hoy en día que los jóvenes viven en la cultura del wherever, decimos acá, en donde parecen estar todo el tiempo, como dijiste, distraídos, como ajenos del mundo, como que cuesta trabajo hacerlos pensar en algo que valga la pena. ¿Es esa una realidad o es solamente nosotros que nos estamos poniendo más viejos y los vemos así? Yo pienso que en cierta forma sí, pero también es en cierta forma como un estilo de protesta. Estoy protestando contra el mundo porque lo que veo en el mundo no me gusta. Lo que está alrededor del mundo no me está agradando, lo que pasa. Y el mundo estoy refiriéndome a mi familia concretamente. O sea, lo que está pasando con mi familia, lo que pasa a mi alrededor no me está gustando, y como un estilo de protesta o un estilo de
no quiero vivir, hablaban en programas anteriores sobre el sufrimiento y eso, ellos no quieren estar sufriendo, entonces es más fácil ausentarse del mundo. Entonces no es tanto que no quieran o que no deseen o que no les importe, pero es más fácil para ellos que no me importe o que no me interese o que no escuchar lo que estoy viendo, porque no me gusta lo que está pasando. En este ausentarme y no querer escuchar, entra también el tema de Dios. Yo veo que es bien difícil para muchos jóvenes hoy en día querer escuchar alguna palabra que tenga algo que ver con la fe o con Dios. Y también es en parte el ambiente en donde vive, o sea, la idea o el entender de Dios o cómo ve la fe no es buena. O sea, ellos no reciben una buena opinión de los medios de comunicación, de la televisión, inclusive de sus amigos o de sus profesores sobre lo que es la fe. Mejor no les interesa, están decepcionados en cierta manera, hasta de Dios en su alrededor, en su entorno, solamente les hablan cosas negativas de la fe y por lo tanto de Dios. Y también pues están ausentes, o sea, es difícil para ellos escuchar la voz de Dios en medio de todo este ruido y de todas estas cosas. Es muy complicado para ellos. Entre los jóvenes hispanos en Estados Unidos, de manera particular, hay algunas cifras alarmantes. Estamos en primer lugar en embarazo de niñas adolescentes. Estamos en primer lugar o en los primeros lugares en aquellos que se salen de la escuela sin terminar siquiera la preparatoria. Estamos en los primeros lugares en actos violentos de pandillas entre jóvenes. Y así le puedo ir sumando. Y la comunidad hispana es una población muy joven, pues tenemos muchos de esos adolescentes. ¿Podrías describirnos algunos de esos hechos concretos que está sufriendo nuestra comunidad hispana, nuestra juventud hispana? Es como decías tú, una de cada 3 jóvenes están teniendo, uno de cada 3 jóvenes dejan la escuela antes de terminar la high school, o sea, y son los hispanos concretamente con los que se vive más. Eso es menos común con los niños americanos o anglosajones, y tal vez los afroamericanos ahí nos estén como haciendo la competencia, pero sí, por ejemplo, esa es una realidad. Las mamás adolescentes, las niñas menores de 19 años están teniendo mamás, o sea, están teniendo hijos, pero están siendo mamás desde muy jóvenes, o sea, eso ya está así como que preocupante. Y hay porcentajes que probablemente nosotros no vemos por las mamás que estén abortando. O sea, eso nos habla de una vida sexual muy activa en los jóvenes de hoy, demasiado activa. Y incluso esto de que sean mamás antes, la mayoría ya son mamás sin papá. O sea, esto es otro reflejo muy interesante, porque quiere decir que los papás no se están haciendo responsables de los niños. Solamente las chicas se quedan con la responsabilidad. Eso es un reflejo bien interesante, que los jóvenes no estén respondiendo a eso, son jóvenes sin responsabilidad de ningún tipo. Algunas cosas como lo de que me decías de las pandillas, no solamente las pandillas, sino las drogas en la vida de los jóvenes, están muy apegados a drogas, a veces no solamente la sexualidad es una droga también para ellos, drogas a veces el alcoholismo, no lo notamos tanto porque es más como aceptado en nuestra sociedad, pero el alcoholismo es una droga bastante fuerte con ellos, y las pandillas es como un refugio para ellos, es donde alguien me acepta, alguien me recibe y pues se está convirtiendo en el boom porque me siento alguien ahí. Entonces, bien como en las escuelas preparatorias, que la preocupación de muchos de los maestros es el involucramiento de los jóvenes en pandillas. Se nos fue el segmento número 1, así que vamos a tener una pequeña pausa, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. ¿Me lleva? Voy al pueblo. Sí, súbete, muchacha. ¿Eres estudiante? No, trabajo lejos de acá. ¿Regresas a tu casa? Sí, hace 2 años que no veo a mi familia. Estarán felices de verte. Ojalá. Mi papá me votó por andar con la pandilla. ¿Aún así quieres volver? Sí, le escribí a mis papás pidiéndoles perdón, pero no esperé la respuesta. ¿Y qué te hace volver? Palabras de mi mamá. Al partir ella me dijo, siempre te seguiré queriendo. Ay, ya llegamos al pueblo.
Mire, ahí está mi casa. ¿Y esos que están ahí son tus padres? Sí, gracias por ayudarme. Hija, Papá. te estábamos esperando. Las palabras de amor nunca se olvidan. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Liliana Flores, coordinadora de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, sobre la juventud de hoy en día, particularmente los jóvenes hispanos en los Estados Unidos, que desafortunadamente tenemos muchos retos con ellos. La mayoría de los que nos ven son personas adultas, pero tenemos hijos adolescentes y siempre es difícil para nosotros como papás el trabajar o el educar a nuestros hijos en la adolescencia. Y seguramente para nuestros papás fue difícil también educarnos a nosotros. Sin embargo, creo que tú y yo hablamos un día. Yo recuerdo, quizá yo fui un adolescente anormal o no sé, pero recuerdo que la juventud de mi tiempo como que teníamos ideales, como que se caracterizaba el ser joven por la etapa en donde uno hacía sueños y hacía planes. Y los jóvenes de hoy en día parecen no estar ahí. Sí, efectivamente es triste ver que los jóvenes como que no les importara el mundo alrededor, no les importara lo que ven en las noticias. Pareciera que es algo para los demás, para los grandes, como que el mundo exterior no estoy yo en eso, no es mi responsabilidad, no es lo que yo esté haciendo ahorita lo que va a reflejar el mundo exterior. Pareciera hay una ausencia de interés de todo de lo que está pasando alrededor, de lo que pasa incluso cercano a nosotros, nuestra familia, nuestros padres, mis hermanos, como que no quieren ver más allá, no son capaces de ver más allá, ¿no? Viven solamente este momento y en el presente y no ven su futuro, o sea, por eso es muy, muy interesante que los muchachos dejan la escuela, o por ejemplo, cuando están terminando la high school, que nos encontramos a jóvenes que ya van a terminar la high school y dicen, y voy a la universidad, pero mi promedio es muy malo. Tengo un promedio, un GPA, dicen, de 2.8, de 3, y necesito un promedio pues de 3.5 en adelante para tener aspiraciones a becas o a colegios mejores. Pues no lo pensaron antes, se les fue el tiempo y no lo pensaron, no lo vieron, ¿por qué? Porque han vivido solamente este momento y en este momento lo padre o lo divertido era salirme de la escuela, pinteármela, no hacer las tareas. Pero nosotros éramos así también, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que sí teníamos más conciencia de nuestro futuro y éramos más responsables con lo que hacíamos. Era más mal visto el joven que no tenía unas buenas calificaciones o el joven que se la pintaba. Yo me acuerdo de la escuela cuando yo estaba en la secundaria, que era muy mal visto la muchacha que se salía de la escuela o el muchacho que salía de la escuela. O sea, eso era lo peor que podías hacer en la escuela. O sea, no era tan común que lo hiciéramos así. Me imagino que la intención del programa el día de hoy no es nada más pintar un panorama desolador de cuán malos son los jóvenes, sino realmente darnos ideas de cómo podemos llegar a estos jóvenes, cómo podemos trabajar y evangelizar a estos jóvenes, cómo podemos educar mejor a estos jóvenes y darle el sentido positivo. Entonces, si esta es la realidad en la que viven nuestros jóvenes, todo esto que nos has planteado en el primer segmento y lo que va de primero como evangelizadores, como personas que trabajamos en la evangelización de los jóvenes en tu caso particularmente, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer distinto para llegarles? Bueno, yo pienso que lo que nos ha estado funcionando, que es en donde sí resulta, cuando los jóvenes llegan por lo regular, los encontramos gritando, son maleducados, son irrespetuosos con sus coordinadores, como que los están retando constantemente. Y una cosa que sí vemos que resulta y que ha sido bien clave es el empezar a tener una relación personal con ellos. No empezamos regañándolos, sí establecemos reglas, pero no empezamos siendo extremadamente rígidos, sino empezamos a tener una relación con ellos. El interesarme por lo que ellos están haciendo, por su vida diaria, sus problemas, por lo que traen, eso hace como que ellos hagan que volteen a ti. O sea, te conviertes en alguien en quien puedo voltear y confiar y decir lo que yo tengo. Y eso ha sido así como clave
Y a veces es difícil porque si hay grupos que sí tenemos grupos como de 30, 40, hasta 80 jóvenes, pues difícil cómo haces una relación personal con cada uno de ellos. Y es un reto grande, pero creo que por ahí es por donde más hemos podido entrar en ellos. Porque una vez que hacemos eso, logramos su atención. Y entonces podemos hablar de lo que queramos con ellos, para empezar. Establecer ciertas reglas ha sido bueno. Creemos que los jóvenes no quieren las reglas, eso lo asumimos, que los jóvenes están enojados con las reglas y no es cierto. Las reglas para ellos es una señal de interés, te interesas por mí, por eso me estableces límites. Cuando no establecemos límites, ellos sienten como, pues si ni les importa lo que yo estoy haciendo, pues sigo haciendo lo que estoy haciendo y sigo en mi etapa de rebeldía. Y al contrario, cuando hemos establecido reglas, ellos les gusta que seamos así, que nos fijemos en qué están haciendo y qué no están haciendo tan bien. Estar atentos a lo que está pasando alrededor. A veces nosotros que trabajamos en ministerio no escuchamos noticias o no escuchamos porcentajes, como estabas hablando ahorita. Estar atentos de cuáles son estas cosas que están sucediendo alrededor para que podamos saber por dónde vamos a atacar. Eso es otra cosa bien, bien importante. ¿Cómo les hablamos de Jesús? Fíjate que en esta relación es lo importante. Las relaciones personales, como se han ido rompiendo, es muy difícil. La manera como Dios o Jesús se comunica con nosotros es a través de una relación personal. No es a través del Facebook, no es a través de mensajes extraordinarios, no, es a través de una relación personal. Y como las relaciones personales no se dan, a joven le cuesta relacionarse personalmente con Cristo. Entonces, a medida que sanamos la relación personal con las demás personas, con sus compañeros, con sus padres, con el mismo coordinador, entonces podemos empezar a hablar de una relación personal y hablar les gusta la oración, por ejemplo. Ellos pueden pasar un buen tiempo de oración y a veces en los grupos dejamos de lado la oración. No tenemos oración profunda con ellos y a ellos sí les gusta. Ellos pueden estar en el Santísimo y lo disfrutan. Hablarle de Dios no es tanto hablarles tanto de Dios, sino llevarlos a ese encuentro con Dios y a tener y establecer una relación con Él. No es un asunto de, nosotros a lo mejor tomamos muchas clases y eso es muy bueno porque nosotros tenemos que estar preparados para eso. Es un asunto más de establecer una relación personal y llevarlos a esa relación. Se nos acabó el segmento número 2, pero no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¿Qué están haciendo con mi carro? ¡Larguémonos! ¡Suéltame! ¡Suéltame, viejo! ¿Me vas a llevar a la policía? No, solo quiero hablar contigo. ¿Y tú quién eres para hablar conmigo? Alguien que sea lo mismo que tú. ¿Ves estos guantes? ¿Qué? ¿Te los regaló un boxeador? Son míos. Aprendí boxeo en la cárcel. ¿En la cárcel? Ahora le enseño a muchachos como tú a defenderse, pero con honestidad. ¿A boxear? Sí, mira, ahí está el gimnasio. ¿Quieres pasar? Déjeme ver. Bueno, ok, pero solo a mirar. Ahí vas a encontrar muy buenos amigos. No te arrepentirás. Con tu ejemplo, puedes sembrar milagros. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Liliana Flores, coordinadora de la Pastoral Juvenil Hispana de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, sobre nuestros jóvenes y la evangelización de nuestros jóvenes. Te preguntaba, Liliana, ¿cómo podemos trabajar entonces con estos jóvenes en la evangelización? Y la siguiente pregunta es, nosotros como padres, ¿cómo podemos fortalecer el sentido de la fe, el sentido del valor de la vida y de los valores en general en nuestros jóvenes?
Bueno, mire, yo quisiera decir en este momento que uno de los retos más grandes que también se encuentra uno con los jóvenes en los grupos es la relación familiar. Es una relación difícil, complicada, es normal, yo me acuerdo igual también, a lo mejor tú te acuerdas que era en el momento en que estábamos de rebeldes con los papás y esto. Esto es muy normal, pero creo que ahora es más fuerte que antes. Creo que ahora estamos en una realidad también en donde los papás estamos tan ocupados trabajando, ahora tenemos que trabajar los dos para poder mantener una familia, tenemos horarios complicados, y la verdad es difícil mantener una relación familiar en casa. Entonces, creo que es un poquito como papás empezar a ver dónde realmente es importante que yo esté. Yo te he escuchado a ti decir muchas veces de los papás venimos a Estados Unidos queriéndoles dar lo mejor y perdemos de vista que lo mejor que nosotros podíamos darles son los valores o nuestra propia fe como cristiano. Yo podría decir ahorita, en mi actualidad, mi papá decía, pues yo lo único que te voy a dejar de herencia van a ser tus estudios. Y yo podré decir ahorita, pues que lo mejor que mi papá me dejó como herencia fue mi fe. En mi vida propia, mi fe es lo que me lleva cada día a seguir adelante y a ser mejor, en el sentido profesional, en el sentido de la sociedad, en todos los sentidos. Porque mi padre me dio una fe y mi madre me dieron una fe de la que yo ahora estoy agarrada. Y me puedo cuestionar cómo fue, o sea, y realmente fue no tanto en que me llevaran o me obligaban a ir a misa, porque no pasaba eso. Mis papás trabajaban mucho como muchos de ustedes trabajan, pero era en verlos a ellos, cómo ellos vivían su fe. Entonces, tú como padre, el tener esta relación personal que hablaba yo antes contigo, con Cristo o con Dios, tendrá que tener un reflejo tarde que temprano en tu vida familiar. De verdad, también el tiempo que dedicas, pues sí, hemos hablado mucho de tiempo calidad, ahora se usa mucho, hay que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, sí, pero también hay que tener cantidad, o sea, si tiempo de calidad hablamos de 1 hora a la semana, no es suficiente, por mucho que sea de calidad, necesitamos pensar que tiene que haber un poco más de tiempo. Y si hablaba yo de esta relación personal con Cristo, pues si no existe relación personal contigo como padre, ¿cómo como padre puedes hablarle a tu hijo? ¿Cómo llamas tú la atención de tu hijo si tu relación personal con tu hijo no existe o es nula? Entonces yo creo que podríamos empezar primero por tener relaciones personales nosotros con nuestros hijos, el buscar cómo sentarme con ellos, cómo hablar con ellos, cómo sacarlo del internet para que conviva conmigo, ¿no? Establecer a lo mejor ciertos lineamientos, decir, no te quito los medios sociales y todo eso, pero tienes tiempo limitado para hacerlo, para que tengas tiempo con nosotros como familia también. Sácalo de ahí, es muy curioso, y los comerciales ahora sí lo ponen, ahora se comunican por mensaje de texto, ¿no? Pues necesitan más relación personal contigo, porque el mensaje de texto no logra nunca decir o transmitir todo lo que le puedes transmitir. Y necesitamos tiempo de oración. Por ejemplo, la hermana Francisca ahora sacó un proyecto de momentos de oración en familia. Hagamos momentos de oración en familia donde realmente le doy un espacio a mi hijo de oración. Y no es tarde, o sea, a veces pensamos, es que ya, tal vez lo debimos haber hecho más chicos. No, todavía estamos a tiempo de hacer algo. Yo tengo te platicaba una vez, tengo una hermana de 23 años, pero cuando llegó a los 17 años, me dijo, ya terminé la high school y no sé qué hacer, porque está perdida como muchos de los jóvenes de hoy. Me dijo, ¿me dejas irme contigo a estudiar inglés? Le dije, sí, vente. Y cuando llegó, él estuvo solamente conmigo 6 meses. Y lo que hicimos fue establecer una estructura y le empecé a decir, tienes que ir a la iglesia, vas a tener que ir a misa, al grupo de jóvenes, vas a tener un tiempo de estudiar, por ejemplo, de leer libros, ahí están los libros, léelos. No sé, los papás no leemos, por lo tanto no le enseñamos a los hijos a leer. Y no solamente leer el libro, sino ya lo leíste, ahora vamos a compartirlo, vamos a dialogar sobre tu libro. Tienes un horario para limpiar, para recoger. Estas son cosas también que hemos dejado como no tenemos tiempo para estar. No les establecemos estructuras de limpieza de su cuarto, de recoger tus cosas, de mantener un orden en tu casa. Todas estas son poquitos valores que nos iban enseñando a nosotros. Nosotros teníamos ciertas responsabilidades en casa y las tenías que cumplir, o sea, no había vuelta de hoja. Establecer reglas, Luis, yo te decía, yo me doy cuenta que los muchachos interpretan el que tú no pongas una regla, lo interpretan como no me importas. Al final de cuentas,
Yo no tengo jóvenes adolescentes ni así, pues, ni soy un experto en ese tema, pero al final de cuentas estamos formando a nuestros hijos para que ellos a su vez, en la mayoría de los casos, formen una familia. Les estamos enseñando a vivir en familia. Y escuchaba una conferencia el otro día que se llamaba ¿Cómo tener éxito en la vida? Si tú quieres tener éxito en la vida, decía, hay una clave para eso, hay una clave para el éxito. El éxito en la vida se va a dar si tienes éxito en tu matrimonio. Decía. Porque si no tienes éxito en tu matrimonio, tendrás problemas económicos, tendrás problemas de estrés, tendrás problemas de depresión, tendrás problemas de soledad, tendrás todos los problemas por no tener éxito en tu matrimonio. ¿Cómo educas a tus hijos a tener éxito en su matrimonio? Y a veces cosas sencillas que podemos hacer, le decía a unos papás un día yo que estaba hablando, a tu niña dile te amo y dile que es hermosa muchas veces, porque si no se lo dices tú, papá, sobre todo papás, se va a ir con el primero que se lo diga, porque se lo va a creer con el primero que se lo diga. Mantengamos esa comunicación. Mi hijo mayor tiene apenas 8 años, pero tenemos una práctica él y yo de que salimos juntos él y yo una vez al mes. A veces es más que una vez al mes, pero de cajón tiene que ser una vez al mes. Y yo siento que ese momento a él es fascinante, es el mejor momento que pueda tener. Y lo que logras hacer en los primeros años de vida de tus hijos, yo quiero confiar y quiero pensar que va a tener un impacto positivo cuando crezca. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de las noches en que nos salíamos mi papá y yo a ver las estrellas y empezamos a hablar de las constelaciones y no sé qué, y me las decía, me las describía. Y eran momentos así importantes de relación entre él y yo que marcaban mi vida. Y como dices tú, es cierto, tenemos muchas jóvenes embarazadas a la ahorita. Pues ese es el resultado de que la ausencia de mi papá, de decirme lo mucho que me quería, lo busco en otro chico, pues. Y en otro chico, pues, que es peor de responsable que yo o que ha recibido un mal proceso igual que yo. Entonces de verdad, los papás tenemos la mano y no desistir. O sea, un papá decía, yo le digo a mi hijo y el fin de semana sale de mi casa, se va convencido de que eso es lo correcto y los amigos lo convencen la semana. Pero el siguiente viernes yo insisto otra vez y he logrado que mi hijo sea mejor ahora. Entonces, no se rindan. Pues. Bueno, Lili, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva.